Hola, en esta ocasión vamos a ver cómo resolver un examen extraordinario de Física 3. Esta física es la que se da en cuarto año. Este examen está basado en un extraordinario real aplicado en la Escuela Nacional Preparatoria en 2014. No me voy a detener a explicar los temas, únicamente voy a ver cómo resolver los ejercicios. La presencia de una tormenta provoca que la altura del mercurio en un barómetro disminuya en 20 milímetros de la altura normal. ¿Cuál es la presión atmosférica? Si se considera que el barómetro se encuentra a nivel del mar y nos dan la densidad del mercurio y tomaremos 9.81 como G, que es la aceleración de la gravedad. Lo primero que tenemos que considerar es que la presión atmosférica es un caso de presión hidrostática y que la presión hidrostática la podemos calcular con esta fórmula, ρ g h, donde ρ es la densidad del fluido donde está sumergido un cuerpo, g es la aceleración de la gravedad y h es la altura de la columna vertical que está sobre el cuerpo sumergido en ese fluido. En condiciones normales, la presión atmosférica, que es de una atmósfera, se calcula multiplicando la densidad, en este caso del mercurio, densidad del mercurio, por la gravedad, por la altura de la columna de mercurio en un barómetro. Esta altura equivale a 760 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que una presión de una atmósfera se traduce a 760 milímetros de mercurio. Para poder encontrar la presión cuando disminuye en el barómetro 20 milímetros, lo que voy a hacer es, en lugar de calcularlo con 760 milímetros, lo voy a calcular con 740 milímetros, ya que disminuye 20 milímetros. Pero hay otro inconveniente. Al yo multiplicar las unidades de densidad por gravedad por altura, si se dan cuenta, la densidad me la dan en kilogramos sobre metros cúbicos y la gravedad son metros sobre segundo al cuadrado. Tanto esta como esta están usando metros. Así que yo no puedo usar mis unidades de altura en milímetros. Primero tengo que convertir estos milímetros a metros. La altura van a ser 740 milímetros. Lo voy a multiplicar por mi factor de conversión. Como quiero convertir de milímetros a metros, los milímetros los voy a pasar abajo. 1000 milímetros son un metro. Milímetros con milímetros se simplifican y ya nada más tengo que multiplicar 740 por 1 y dividirlo entre 1000. El resultado de esto es 0.74 metros. Y para calcular la presión atmosférica, voy a multiplicar la densidad del mercurio, 13.6 por 10 a la 3. Lo voy a multiplicar por la gravedad, 9.81, y esto lo voy a multiplicar por mi altura, que es 0.74. El resultado de hacer esta multiplicación es 98.727.84. Podemos corroborar que esto está correcto si multiplicamos las unidades. En este caso, unidades de densidad son kilogramos sobre metros cúbicos. Y esto lo voy a multiplicar por unidades de aceleración de la gravedad, que son metros sobre segundo al cuadrado. Y esto por metros, que son la altura. Si yo multiplico kilogramo por metros sobre segundo al cuadrado, el resultado me va a dar en newtons. Y estos newtons los voy a multiplicar por metros sobre metros cúbicos, que si lo simplificamos me quedan nada más metros cuadrados abajo. O sea que el resultado de las unidades son newtons sobre metros cuadrados. Y dividir unidades de fuerza entre unidades de área, el resultado son unidades de presión, que en el sistema internacional newtons entre metros cuadrados son pascales. La opción que más me acerca a este resultado es el inciso B.
Un cubo de 15 centímetros de arista y 7 kilogramos de masa se sumerge sostenido por un dinamómetro en un líquido de densidad desconocida. El dinamómetro marca un peso de 25 newtons. ¿Cuál será la densidad del líquido? Para empezar, voy a considerar que para encontrar la densidad de un líquido se tiene que dividir la masa entre el volumen. Esta es la fórmula de densidad. Pero no conozco ni la masa ni el volumen. ¿De dónde voy a sacar estos datos? Bueno, también tengo que ver esto. Cuando yo sumerjo un objeto en un fluido, este fluido ejerce una fuerza hacia arriba. Esta fuerza se le conoce como fuerza de empuje o fuerza boyante. Y esta fuerza es igual al peso del volumen del líquido que desaloja el cuerpo. Sabiendo esto, yo puedo encontrar estos datos. El volumen del líquido desalojado va a ser igual al volumen del objeto. Y si me están diciendo que el cubo tiene 15 centímetros de arista, es posible encontrar el volumen del cubo, y el volumen del cubo va a ser igual al volumen del fluido desalojado. Primero, el lado del cubo, que es de 15 centímetros, lo voy a convertir a metros. O sea, voy a multiplicar esto, voy a poner 100 centímetros abajo, para quitar centímetros con centímetros, y voy a poner metros arriba. 100 centímetros es un metro. Centímetros con centímetros se simplifican, y el resultado me queda en metros. Esto es 0.15 metros. Y el volumen del cubo, que va a ser igual al volumen del líquido desplazado, que es lo que estoy buscando, va a ser igual a 0.15 metros, esto elevado al cubo. Elevar 0.15 al cubo me da 0.003375. Estos son metros cúbicos. Ya tengo el volumen. Ahora, ¿de dónde voy a sacar la masa? Para encontrar la masa, voy a considerar lo que me indica el dinamómetro. Esto que me indica el dinamómetro es el peso aparente del objeto. Esto quiere decir que el objeto pesa más de 25 newtons, pero esta fuerza de empuje hace que el dinamómetro marque menos de lo que realmente pesa. Si yo tengo la masa del objeto, es posible encontrar el peso del objeto. El peso lo encuentro multiplicando masa por gravedad. En este caso, 7 lo voy a multiplicar por 9.81, que es la gravedad, y el resultado es el peso real del objeto, que es 68.67 newtons. Este es el peso real del objeto. Lo que me marca el dinamómetro aquí es la diferencia que hay entre el peso que va hacia abajo y la fuerza de empuje que va hacia arriba. Entonces de aquí yo puedo calcular la fuerza de empuje sabiendo que el peso va hacia abajo, y esto al contrarrestar el peso, el resultado es una diferencia de 25 newtons. Esto es que cuando yo resto el peso del objeto, le resto el empuje, el resultado es de 25 newtons. Y de aquí puedo despejar el empuje, que va a ser el peso del objeto, menos los 25 newtons que me marca el dinamómetro. De aquí la fuerza de empuje va a ser igual a 68.67 newtons menos 25 newtons. Y el empuje es 43.67 newtons. Y puesto que el empuje es igual al peso del volumen del líquido desplazado, de aquí yo puedo obtener la masa del líquido que se desplazó, porque este empuje es igual al peso, pero del líquido. Y si tengo el peso del líquido, puedo encontrar su masa. Así como aquí el peso fue masa por gravedad, ahora la masa del líquido va a ser igual a peso entre gravedad. Y el peso es 43.67 y la gravedad es 9.81. El resultado de dividir esto es 4.4515, y como es masa, esto estará en kilogramos. Listo, ya tengo el volumen y ya tengo la masa del líquido. Puedo calcular su densidad dividiendo la masa, que es
4.4515. Esto está en kilogramos sobre el volumen, que es esto, 0.003375. Esto está en metros cúbicos. El resultado me queda kilogramos sobre metros cúbicos, que son las unidades que deseamos. Y la densidad es 1318.98 kilogramos sobre metros cúbicos. Y esta densidad la encontramos aquí en el inciso C. El corazón bombea sangre por la aorta, que tiene un diámetro de 18 milímetros, con una rapidez promedio en un adulto sano en reposo de 0.33 metros sobre segundo. Calcula el flujo volumétrico por la aorta. Cuando nos dicen flujo volumétrico y al darnos cuenta en las opciones de que las unidades están en metros cúbicos sobre segundo, entonces podemos entender que se están refiriendo al gasto. El gasto en un fluido se calcula como volumen entre tiempo. El volumen estará en metros cúbicos y el tiempo está en segundos. Pero el gasto tiene otra fórmula. El gasto también se puede calcular como área transversal por velocidad. Puesto que no tenemos el volumen ni el tiempo, esta fórmula no nos va a servir de mucho. Sin embargo, si tenemos la velocidad y el área transversal la podemos calcular con el diámetro. El área transversal se refiere a que si yo tengo un tubo por donde está fluyendo algún líquido o algún fluido, el área transversal es un corte de forma vertical. ¿Sí? Este pequeño circulito va a ser mi área transversal. Así pues, para calcular el área transversal me dan el diámetro. Yo como calculo el área de una circunferencia si me dan el diámetro. Bueno, pues el diámetro es el doble del radio. Y con mi fórmula para calcular el área de una circunferencia, que es pi por radio al cuadrado, únicamente tengo que quitar el radio al cuadrado y poner la mitad del diámetro. Esto es el radio y esto está elevado al cuadrado. Puesto que el diámetro es 2 veces el radio será la mitad del diámetro. Haciendo estos cálculos me queda pi, que es 3.14, multiplicado por el diámetro, que son 18 milímetros. Lo voy a escribir como 0.018 metros. Y eso lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Esto me da aproximadamente 0.00025 metros cuadrados. Esa va a ser mi área transversal. La velocidad ya me la dan directamente, que es 0.33 metros entre segundo. Y el gasto lo voy a calcular multiplicando el área transversal, 0.00025 metros cuadrados, por 0.33 metros sobre segundo. Multiplicar metros cuadrados por metros, el resultado me queda arriba metros cúbicos, y abajo tengo los segundos, que son las unidades que me piden. Multiplicar 0.00025 por 0.33 es 0.000084. Esto convirtiendo la notación científica. En notación científica tengo que dar un número comprendido entre el 1 y el 10. O sea, sé que voy a poner 8.4, que es un número entre el 1 y el 10, y esto lo voy a multiplicar por 10. ¿A qué potencia? Si el punto lo quiero aquí, entonces lo voy a desplazar 1, 2, 3, 4, 5 posiciones hacia la izquierda. Entonces la potencia del 10 va a ser menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Y esta respuesta la encontramos aquí en el inciso A. Para medir la temperatura de un pequeño insecto, se colocan 30 de ellos en un recipiente aislado térmicamente del exterior
y de dimensiones tales que impidan a los insectos desplazarse. Luego de colocar entre ellos un termómetro, se obtuvo que después de 2 minutos el aparato indicara de manera estable 30 grados centígrados. ¿Cuál fue la temperatura de un solo insecto? Esta pregunta es más teórica que práctica, pero la quise incluir porque es una de esas preguntas engañosas que pueden venir en el examen. Los exámenes de física traen un montón de preguntas de este tipo, que son aparentemente sencillas, pero tienen un tipo de, digamos, trampa. En realidad no es una trampa, pero sí, si las pensamos rápido, probablemente caigamos en un error. Por ejemplo, si 30 insectos van a tener su temperatura al final de 2 minutos es de 30 grados centígrados, podríamos pensar que la temperatura de un solo insecto es de 1 grado centígrado y marcaríamos la opción A. Sin embargo, esta respuesta no es correcta. ¿Por qué? Cuando tenemos dos cuerpos a diferentes temperaturas, después de un rato, esos dos cuerpos van a alcanzar un equilibrio térmico. Esto quiere decir que ambos van a obtener la misma temperatura al final de cierto determinado tiempo. Por ejemplo, si yo tengo, digamos aquí un cuerpo que está a cierta temperatura y a un lado de él tengo otro cuerpo que tiene otra determinada temperatura, este cuerpo pequeño tiene una temperatura, vamos a poner de 10 grados centígrados, y este cuerpo va a tener una temperatura de, no sé, unos 60 grados centígrados. Pasado un rato, ambos tendrán la misma temperatura. Por ejemplo, aquí podríamos decir que los dos llegarían no a 50 grados centígrados, porque eso dependería de la masa de los dos objetos, pero vamos a suponer que llegaran a una temperatura de 40 grados centígrados. Ambos ya están a la misma temperatura. Esto si nos encontráramos en el caso de que son dos objetos que tienen dos temperaturas completamente distintas. Vamos a suponer esto, que yo tengo dos cuerpos que son perfectamente iguales y ambos están a la misma temperatura, 20 grados centígrados, y el de acá está también a 20 grados centígrados. ¿Qué pasa después de un rato? Tengo los mismos dos objetos y ambos estarán a 20 grados centígrados, así como los dejé. Si mis dos cuerpos tienen la misma temperatura al inicio, no van a llegar a los 40 grados centígrados después de pasado un rato. Esto mismo pasa en el problema de los insectos. Los insectos están aproximadamente a la misma temperatura, y si junto varios insectos para poder medir su temperatura, pasado un rato, todos van a seguir teniendo la misma temperatura que tenían inicialmente. Esto quiere decir que todos los insectos en conjunto van a tener la misma temperatura que tiene un solo insecto individualmente. Así que después de 2 minutos el aparato indica 30 grados centígrados y la temperatura de un solo insecto va a ser de 30 grados centígrados. La figura muestra un objeto colocado a 30 centímetros de un espejo plano y un observador que se encuentra a 80 centímetros a la izquierda del objeto. ¿A qué distancia medida desde el observador se encuentra la imagen en el objeto? Cuando tenemos un espejo y vemos un objeto reflejado en él, lo que vemos en realidad es la luz que rebota en el objeto hacia el espejo y del espejo rebota hacia nosotros. Esto quiere decir que a partir del objeto va a salir un rayo de luz hacia el espejo y en el espejo va a rebotar hacia el observador. El ángulo con el que llega este rayo de luz se le conoce como ángulo de incidencia, y el ángulo con el que es reflejado se le conoce como ángulo de reflexión. Y en un espejo plano, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Puesto que el observador y el objeto se ve que están en línea recta,
Aquí donde rebota el rayo va a ser exactamente la mitad del trayecto. Y esto me va a dar un triángulo rectángulo. Lo que me están pidiendo es la distancia medida desde el observador. Aquí está el observador, aquí está el reflejo del objeto y este es la mitad del trayecto. Quiere decir que la distancia que hay del observador al objeto reflejado es lo que me están pidiendo. Este trayecto es 40 centímetros, la mitad del trayecto del observador al objeto, y esta línea es igual a esta otra línea, o sea, hace que esto va a ser de 30 centímetros. Resolviendo este triángulo rectángulo por teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa es la distancia que estoy buscando, voy a tener que la distancia, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a este cateto al cuadrado, 40 centímetros al cuadrado, más este otro cateto, 30 centímetros al cuadrado. Elevar 40 al cuadrado son 1600 centímetros cuadrados, 30 al cuadrado son 900 centímetros cuadrados, y esta es la distancia al cuadrado. Sumar 1600 más 900 son 2500 centímetros cuadrados, y para obtener la distancia voy a sacar la raíz cuadrada de ambos lados. La raíz cuadrada de 2500 son 50 centímetros. Y esta es la distancia medida desde el observador hasta el reflejo. Opción B. En un fenómeno ondulatorio, al número de ciclos por segundo se le llama. Cuando hablamos de fenómenos ondulatorios, nos referimos a las ondas. Una onda tiene varios elementos. Por ejemplo, en cada uno de estos puntos donde alcanza el máximo valor se le conoce como una cresta, y de la misma forma estos puntos donde obtienen su menor valor se le conoce como valle. La distancia que hay de cresta a cresta se le conoce como longitud de onda, se representa con esta letra griega llamada lambda, y es la misma distancia que hay de valle a valle. Esa es la longitud de onda. Las ondas giran alrededor de un eje que se llama eje de acción. La distancia que hay desde una cresta hasta el eje de acción se le conoce como amplitud. Es la misma que si yo calculo de un valle hacia el eje de acción. Esa es la amplitud. Y este proceso se repite una y otra vez. Cuando esto se repite, por ejemplo, vamos a fijarnos que empieza aquí, sube, baja y sube, y aquí vuelve a repetirse esto, sube, baja, baja y sube, y así varias veces. Cada uno de estos fragmentos de la onda es un ciclo o un periodo. Este pequeño pedazo de aquí, esto es un periodo. Y si nosotros fijáramos nuestra vista en un punto determinado de la onda, contáramos el tiempo que tarda la onda en pasar de un periodo a otro, entonces lo que obtendríamos es con qué tanta frecuencia está ondulando. Y es a esto, al número de ciclos o al número de periodos que tiene la onda en un segundo, se le conoce con el nombre de frecuencia, que es esta, mi opción A. Una persona al salir de la regadera toca accidentalmente un alambre expuesto de 120 volts. Considerando que el cuerpo mojado presenta una resistencia eléctrica de 300 ohms y que una corriente de 100 mA es suficiente para detener el corazón, ¿será un accidente mortal? Recordemos que la intensidad de la corriente en un circuito eléctrico se calcula dividiendo la diferencia de potencial eléctrico o voltaje sobre la resistencia que presenta el circuito. Me dan el voltaje, aquí es 120 volts,
y me dan la resistencia del cuerpo humano, que son 300 ohms. Con esto yo puedo calcular la cantidad o la intensidad de corriente que pasa a través de este cuerpo mojado, que es de 0.4, pero dividir volts entre ohms, el resultado son amperes. No vayan a confundir esta opción con esta opción 0.4. Estos son amperes y estos son miliamperes. Yo lo que tengo que hacer es convertir esto a miliamperes. Recordemos que el mili se refiere a 1000, o sea, hace que 1000 miliamperes es igual a 1 ampere. Amperes con amperes se simplifica y el resultado me queda en miliamperes. Multiplicando 0.4 por 1000, el resultado son 400 miliamperes. Y si solo necesitaba 100 miliamperes para detener el corazón, entonces sí, es un accidente mortal, ya que la corriente que circula es precisamente de 400 miliamperes. El movimiento de un objeto se representa en la siguiente gráfica: rapidez contra tiempo. A partir de dicha gráfica, ¿cuál será la rapidez media del objeto entre los 0 y los 4 segundos? Recordemos que la rapidez media, en este caso rapidez se representa con V, tiene esta fórmula: distancia entre tiempo. Pero para encontrar la rapidez media, voy a dividir la distancia total entre el tiempo total. De aquí, pues el tiempo total de 0 a 4 segundos son 4 segundos. Lo que tengo que averiguar es cuál es la distancia total del recorrido de este objeto. En una gráfica rapidez contra tiempo, el área debajo de la gráfica va a ser igual a mi distancia. Y para calcular esta área, yo tengo tres secciones: este triángulo de aquí, este triángulo de acá y el rectángulo del medio. Puesto que este triángulo y este triángulo son idénticos, ya que su base es igual y llegan a la misma altura en el mismo tiempo, entonces podría yo calcular los dos triángulos si yo los junto de esta manera. Aquí yo ya tengo mis dos triángulos dentro de una sola zona geométrica, que es un rectángulo, y para calcular esta área únicamente voy a multiplicar la base por la altura. La base, que mide 1, por la altura, que mide 20. Este es el área 1, que va a ser de 20. Y como dije hace rato, la distancia es multiplicar rapidez por tiempo, y esto va a ser 20 metros. Este triángulo de aquí ya no es necesario calcularlo, pero el área de este rectángulo la vamos a calcular. Igual es sencillo. Multiplico la base, que del 1 al 3 son 2 segundos, y la altura igual son 20 metros sobre segundo. La distancia que recorre en este pedazo de tiempo es de 40 metros. Y así pues, la distancia total va a ser la suma de estas dos distancias. Bueno, en realidad son tres distancias. 20 metros más 40 metros son 60 metros. Y esta es la distancia total, 60 metros. Y la rapidez media la voy a encontrar dividiendo 60 metros entre 4 segundos. Dividir 60 entre 4 es 15 metros sobre segundo. Y esta opción la encontramos aquí en mi inciso B. Supongamos que un saltador de garrocha alcanza toda su altura mediante la conversión completa de su energía cinética en energía potencial. Su velocidad al momento exacto antes de saltar es v. Entonces la altura alcanzada está dada por... Bien, vamos a suponer esto. Yo aquí tengo que este es mi saltador de garrocha, y cuando salta va a describir una trayectoria algo más o menos así, de tal forma que este es la altura máxima.
Conforme va avanzando en su trayecto, existen dos energías, que es la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es la energía en movimiento y la energía potencial es la energía que depende de la altura. Aquí dice que convierte toda su energía cinética en energía potencial al alcanzar su punto más alto. Esto quiere decir que aquí tengo una altura h. En el punto más alto, la energía potencial yo la puedo calcular como masa por gravedad por altura. Y la energía cinética antes del salto, aquí tiene toda la energía cinética y aquí tiene toda la energía potencial. La energía cinética antes del salto va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Toda la energía cinética que tenía aquí se va a convertir en energía potencial al momento de alcanzar el punto más alto. Esto quiere decir que en este punto, antes del salto, la energía potencial era 0, pero en este punto la energía cinética va a ser 0 y la energía potencial va a ser igual a la energía cinética que tenía antes del salto. Por lo tanto, para encontrar la altura, yo lo que tengo que hacer es igualar estas dos ecuaciones, ya que conforme la energía cinética va disminuyendo y la energía potencial va aumentando y no hay pérdida de energía. Al final, en el punto más alto, la energía potencial va a ser igual a la energía cinética antes del salto. Esto va a ser masa por gravedad por altura. La energía potencial que alcanza en el punto más alto va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la energía cinética antes de saltar. De aquí yo voy a despejar h, que es lo que me piden, la altura. La altura va a ser igual a, yo aquí tengo 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Este 1/2 lo voy a dejar aquí por fuera. La masa por la velocidad al cuadrado los dejo aquí. Y este masa por gravedad lo paso dividiendo. Masa por gravedad. Esta masa con esta masa se simplifica. Y lo que me queda es arriba 1 por v cuadrada. Y en la parte de abajo 2 por gravedad. Entonces la altura está dada por velocidad al cuadrado sobre 2g. Y esta opción la voy a encontrar aquí en mi inciso C. Los bloques A de 5 kilogramos y B de 3 kilogramos están en contacto, como se muestra en la siguiente figura. Si la magnitud de la fuerza F que empuja el bloque A es de 12 newtons, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que ejerce el bloque A sobre el bloque B? Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo aplico una fuerza aquí sobre el bloque A, ambos bloques se van a mover y esta fuerza va a producir cierta aceleración. Para ello, lo que tengo que hacer es pensar en estos dos bloques como si fueran una sola masa. La masa total de estos dos bloques va a ser de 5 kilogramos y 3 kilogramos. Esto me da 8 kilogramos de masa total. Y al aplicar una fuerza, esto va a producir una aceleración que, según la segunda ley de Newton, va a ser directamente proporcional a la fuerza que estoy aplicando, 12 newtons, e inversamente proporcional a la masa, en este caso 8 kilogramos. Dividir 12 entre 8 me da un resultado de 1.5 y como esta es aceleración, va a estar en metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que produce esta fuerza en ambos bloques. Igual, si de la segunda ley de Newton despejo la fuerza, voy a tener que fuerza va a ser igual a masa por aceleración. De aquí yo puedo saber la fuerza que el bloque A le aplica al bloque B, ahora tomando las masas por separado. En este caso, la fuerza que se ejerce en el bloque B va a ser igual a la masa, en este caso del bloque B, 3 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Ambos bloques tienen la misma aceleración, 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y al multiplicar masa por aceleración, el resultado me da en unidades de fuerza, newtons, y 3 por 1.5 es 4.5 newtons. Esta es la fuerza que se le aplica al bloque B. En este caso, la fuerza que el bloque A le aplica al bloque B al yo empujar el bloque
A. Y este resultado lo voy a encontrar aquí en mi inciso B. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la aceleración centrípeta de una piedra que, al girar con un periodo de 6.28 segundos, describe una circunferencia de 0.5 metros de radio? Recordemos que para la aceleración radial o aceleración centrípeta existen dos fórmulas. La primera, que es velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Y la segunda es multiplicar la velocidad angular por el radio. Sin embargo, yo aquí no tengo ni la velocidad lineal, ni el radio, ni la velocidad radial, así que no puedo usar ninguna de estas dos fórmulas. Lo que tengo que hacer es ver si puedo calcular la velocidad lineal. La velocidad lineal la calculo como 2πr sobre t, donde t es el periodo y r es el radio. Esto sí que lo tengo. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a calcular la velocidad lineal y voy a usar esta fórmula. Esta fórmula ya no la voy a necesitar. Velocidad lineal va a ser 2 multiplicado por pi, que 3 vale 3.14. El radio es 0.5 metros. Hay que tenerlo en metros, si no hay que convertirlos. Y abajo voy a poner el periodo, que es 6.28 segundos. Esto me da una velocidad lineal de 0.5 metros sobre segundo. Y ahora voy a encontrar la aceleración radial o aceleración centrípeta, que esto va a ser igual a esta velocidad lineal al cuadrado, 0.5 al cuadrado, dividido entre 0.5, que es el radio. Si yo esta división lo hago así, este 0.5 lo divido entre este 0.5 de los dos que tengo aquí arriba, se van a simplificar y me queda nada más 0.5. Como esa aceleración serán metros sobre segundo al cuadrado. Y tengo dos respuestas aquí, 0.5 y 0.5. Lo único que cambia es la dirección, que es hacia adentro, o la dirección, que es hacia afuera. Recordemos que la aceleración centrípeta siempre va hacia el centro de giro, o sea, hace que esto va hacia adentro, no hacia afuera, porque hacia afuera sería fuerza centrífuga, y lo que me están pidiendo es fuerza centrípeta, o sea, se va hacia el centro. ¿Cuánto tiempo en minutos tiene que bailar una persona para quemar las calorías producidas por una cerveza lager que se bebió? Se sabe que el consumo energético por baile es de 14.28 kilojoules sobre minuto. El contenido energético de la cerveza es de 29 kilocalorías. Y nos dan la conversión de calorías a joules. Bien, lo que tengo que considerar aquí es que el consumo energético por baile es 14.28 kilojoules por minuto. Esto es que en un minuto yo voy a quemar 14.28 kilojoules. Pero aquí el contenido energético me lo dan en kilocalorías. Lo que tengo que hacer es convertir esto que está en calorías, lo voy a pasar a joules. Multiplicando 29 kilocalorías. Bueno, el prefijo kilo significa 1000. Entonces 29 kilocalorías en realidad son 29.000 calorías. Y estas calorías las puedo convertir con este factor de conversión a joules. 4.186 joules sobre una caloría. Las calorías las pongo abajo para simplificar caloría con caloría y que el resultado me quede en joules. Multiplicar este por este, el resultado me queda 121.394 joules. Y ahora estos 121.394 joules, si yo los divido entre 1000, así como aquí multipliqué las kilocalorías por 1000 para obtener calorías, dividir joules entre 1000 me va a dar 121.394 kilojoules, porque al quitar estos kilos
lo que va a hacer es desplazarse el punto 3 posiciones hacia la derecha y regreso a los joules que originalmente tenía. El resultado lo quiero en kilojoules, ya que con este dato de consumo energético el resultado lo voy a obtener directo en minutos. Pero ahora, ¿qué operación tengo que hacer aquí para convertir estos kilojoules a minutos? Lo que puedo hacer aquí es una regla de 3. Por ejemplo, si en un minuto yo quemo 14.28 kilojoules, ¿en cuántos minutos yo voy a quemar estos 121.394 kilojoules? Y para hacer la regla de 3, multiplico estos dos que tengo cruzados y lo divido entre el tercero. Voy a multiplicar 121.394 kilojoules por minuto y el resultado, que me queda igual porque estoy multiplicando por 1, lo voy a dividir entre 14.28 y el resultado va a ser esto en minutos. Dividir 121.394 entre 14.28 resulta 8.5. 8.5 minutos es el tiempo que tiene que bailar una persona para quemar estas calorías que consumió. Opción C. Pues eso es todo, ojalá les haya servido. Por favor, si les quedan dudas, déjenlas aquí abajo en la caja de comentarios y suscríbanse a mi canal si les gustó el video. Visiten mi página de internet y como siempre pueden encontrar esta presentación aquí abajo en la descripción. Esto es todo, estudien mucho y hasta luego.